¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas enfermedades parecen regresar constantemente en tu vida, incluso cuando crees haberlas superado? En el video de hoy exploraremos la fuerte conexión entre tus emociones y la salud de tus pulmones. Entenderemos cómo esta relación puede impactar profundamente tu bienestar y cómo, al cuidar tus emociones, puedes mejorar tu salud física y vivir de una manera más equilibrada y saludable. En la antigua medicina egipcia, los pulmones eran vistos como órganos profundamente conectados con las personas que ejercen poder emocional sobre ti. Este entendimiento implica una relación directa con las figuras masculinas y femeninas presentes en tu vida. Por ejemplo, el pulmón derecho estaría relacionado con las mujeres influyentes, como tu madre, esposa u otras figuras femeninas significativas. Por otro lado, el pulmón izquierdo se asociaría con los hombres que tienen impacto sobre ti, como tu padre, esposo o hijos. Comprender esta conexión es esencial, pues nos revela cómo las emociones que involucran a estas personas pueden literalmente impactar nuestra respiración y, en consecuencia, nuestra salud física. Las personas que enfrentan problemas pulmonares frecuentemente muestran una actitud crítica, tanto hacia sí mismas como hacia los demás a su alrededor. Este comportamiento crítico a menudo tiene sus raíces en experiencias de la infancia, donde la búsqueda de la perfección era una demanda constante. Imagina un niño que creció bajo la presión de ser impecable en todo lo que hacía, siempre buscando cumplir con las altas expectativas de los demás. En la vida adulta, esta persona puede volverse extremadamente rigurosa consigo misma, nunca permitiéndose errar o fallar. Esta incesante búsqueda de la perfección puede convertirse en una carga emocional pesada, alimentando sentimientos de insuficiencia y frustración que acaban manifestándose físicamente, a menudo en forma de problemas respiratorios y otras cuestiones de salud. Cuando hablamos sobre los pulmones, estamos entrando en el terreno de emociones como la tristeza y la ira, que pueden ser desencadenadas por situaciones cotidianas. Por ejemplo, si enfrentas problemas en el pulmón derecho, esto puede ser una señal de que estás reprimiendo críticas o sentimientos de decepción hacia una mujer importante en tu vida, como tu madre, esposa o una figura materna. Aunque sientas amor por esta persona, el hecho de criticarla constantemente o sentirte agobiado por sus expectativas puede generar una tensión emocional que, con el tiempo, acaba afectando la salud de tus pulmones. De manera similar, dificultades en el pulmón izquierdo pueden señalar conflictos no resueltos o resentimientos hacia figuras masculinas, como tu padre o esposo. Estas emociones, cuando no se expresan o resuelven, pueden manifestarse físicamente, mostrando cómo nuestro cuerpo reacciona a lo que sentimos y vivimos en nuestras relaciones más cercanas. Reflexionemos sobre un ejemplo concreto. Imagina a una persona que ama profundamente a su madre, pero que, al mismo tiempo, se siente constantemente criticada por ella. Incluso sin darse cuenta, esta persona puede cargar con una tristeza profunda por no sentirse completamente aceptada o comprendida, lo que, con el tiempo, puede manifestarse en problemas en el pulmón derecho. Esa tristeza, muchas veces ignorada o suprimida, se acumula en el cuerpo, llevando potencialmente a enfermedades pulmonares. De manera similar, una persona con problemas en el pulmón izquierdo puede estar lidiando con las consecuencias de una relación difícil con su padre, marcada por una comunicación ineficaz y por heridas que nunca se expresaron. Estas emociones no resueltas se acumulan, afectando la salud física y mostrando cómo nuestras relaciones más íntimas pueden influir directamente en nuestro bienestar. Además, es fundamental comprender que las enfermedades pulmonares tienen una conexión directa con el chakra cardíaco
que es el centro de nuestras emociones y está fuertemente ligado al amor y a los sentimientos más profundos. Las personas que son extremadamente críticas, que constantemente se fijan en los defectos ajenos y en sus propias fallas, tienden a desarrollar problemas en los pulmones. Estas personas a menudo tienen dificultades para permitirse disfrutar de los placeres simples de la vida, ya que siempre están en busca de perfección y listas para criticar todo lo que no corresponda a sus altas expectativas. Esta postura rigurosa se manifiesta físicamente en una respiración superficial, indicando una incapacidad para respirar profundamente y aprovechar plenamente la vida. Con el tiempo, esta tensión emocional constante puede traducirse en problemas pulmonares, reflejando cómo el estado de nuestro chakra cardíaco impacta directamente nuestra salud física. Ahora reflexiona sobre las personas que conoces o incluso sobre ti mismo. ¿Has notado cómo aquellos que tienen dificultades respiratorias frecuentemente cargan con una carga emocional significativa? Muchas veces son personas que, incluso en momentos de placer, no logran disfrutarlos completamente, siempre encontrando algo para criticar, ya sea en lo que están sintiendo o en la forma en que los demás viven sus propias experiencias. Esta actitud de crítica constante, dirigida tanto a los demás como a sí mismos, termina creando una barrera que impide que la persona viva plenamente y respire con libertad. Esta restricción emocional se refleja en la dificultad de realmente respirar la vida, de sentirse liviano y en paz, y puede ser una de las raíces de los problemas respiratorios que enfrentan. Entonces, ¿cómo podemos superar estos desafíos? El primer paso es desarrollar la conciencia. Cuando te sorprendas criticando a alguien, incluso si es solo en pensamiento, haz un esfuerzo consciente para interrumpir esa crítica. En lugar de concentrarte en los defectos, intenta identificar algo positivo en la persona o en la situación. Esto no significa ignorar los problemas, sino adoptar una nueva perspectiva, donde te permitas a ti mismo ver con más compasión y menos juicio. Este simple acto de cambiar el enfoque puede ayudar a aliviar la carga emocional y abrir espacio para una respiración más libre y una vida más plena. Otro paso esencial es aprender a expresar tus sentimientos de manera justa y amorosa. No temas comunicar tus necesidades y emociones, incluso si esto implica enfrentar situaciones incómodas. Una comunicación abierta y honesta es fundamental para evitar la acumulación de emociones negativas que, cuando no se resuelven, pueden manifestarse físicamente. Al compartir tus sentimientos de manera clara, creas un ambiente más saludable tanto para ti como para las personas a tu alrededor, promoviendo bienestar emocional y físico. Respirar profundamente es otra práctica que puede ayudar. La respiración consciente te permite liberar las emociones atrapadas, trayendo alivio tanto emocional como físico. Imagina que te encuentras en un lugar que te trae paz, como una playa o una montaña, y visualiza tus pulmones llenándose de luz, limpiando toda la tristeza y la ira que puedan estar guardadas allí. Practicar la respiración profunda es una herramienta poderosa que puede hacer una gran diferencia en tu bienestar. La respiración consciente no solo oxigena el cuerpo, sino que también actúa como un medio para liberar emociones reprimidas, trayendo alivio tanto en el plano emocional como físico. Al dedicar algunos minutos de tu día a esta práctica, puedes comenzar a transformar tu estado interno. Imagínate en un lugar que te brinde paz y tranquilidad, como una playa con el suave sonido de las olas o una montaña rodeada de naturaleza. Mientras respiras profundamente, visualiza tus pulmones llenándose de una luz pura y brillante que limpia y disuelve toda la tristeza, ira o cualquier otra emoción negativa que pueda estar retenida dentro de ti.
Siente cómo esta luz curativa se extiende por todo tu cuerpo, trayendo una sensación de renovación, equilibrio y calma. Con esta práctica, no solo estás cuidando tu salud física, sino también cultivando un espacio interno de paz y armonía. Si tienes hijos y deseas que crezcan de forma saludable, es esencial que tú y tu pareja se esfuercen por resolver los conflictos de manera saludable y constructiva. Evitar criticar al compañero en presencia de los niños es fundamental, pues ellos absorben más de lo que imaginamos. En lugar de criticar, busca siempre soluciones que promuevan la armonía y el respeto en el hogar. Si estás separado, es igualmente importante evitar hablar mal del excompañero delante de los hijos, ya que estas actitudes pueden afectar negativamente la salud emocional y física de ellos. Recuerda que el ambiente en el que los niños crecen influye directamente en su desarrollo y bienestar, por lo que mantener una comunicación respetuosa y enfocada en el bienestar familiar es crucial para crear un espacio donde puedan crecer emocionalmente equilibrados y saludables. Por último, la clave para mantener la salud pulmonar está en cultivar una vida emocional equilibrada y armoniosa. Esto implica aprender a ver el lado positivo de las situaciones y de las personas a tu alrededor, elogiar más y criticar menos, y permitirte vivir con más ligereza. Cuando adoptas este enfoque, no solo tu mente y emociones se benefician, sino que tus pulmones también responden de manera positiva. Respirar la vida con alegría y gratitud se refleja directamente en la salud de tus pulmones, que se vuelven más fuertes y resistentes. Recuerda que la salud pulmonar va más allá del aspecto físico. Está profundamente conectada con tu capacidad de vivir la vida con placer y serenidad. Cuando eliges respirar con tranquilidad y alegría, todo tu cuerpo siente los efectos de esa elección, promoviendo un bienestar que se extiende a todas las áreas de tu vida. Entonces, comienza hoy mismo a observar con atención tus emociones, tus críticas y la forma en que te relacionas con las personas a tu alrededor. Cada respiración profunda que tomes puede ser un paso hacia una vida más plena y saludable. Permite que tus pulmones sean el reflejo de la ligereza, la paz y el bienestar que eliges cultivar en tu vida diariamente. Gracias por haber estado con nosotros hasta el final y espero que estas reflexiones puedan inspirar cambios positivos en tu camino. ¡Hasta el próximo video!